Amigos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en nuestro programa de Diálogos Divinos. Muy contentos porque estamos inaugurando un nuevo año, el 2018. Y bueno, contamos aquí siempre con el doctor Tomasini, con el doctor Salvador Tomasini. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Qué bueno, Elvi, gracias. Qué bueno. Y con Ale. ¿Cómo estás, Ale? Bien, gracias. Ale Feliz López. año. Feliz Igualmente. año. Feliz año Gracias, para todos. igualmente. Feliz año para todos. Y una servidora, Elvi Carrión. Y bueno, doctor, ¿qué tema vamos a tratar el día de hoy? Bueno, yo creo que para estar a tono con la época, estamos a unos cuantos días de festejar aquella visita de los reyes, ¿no? Al niño Jesús. Y podríamos hablar sobre la manifestación de Jesús a los Reyes Magos, o sea, lo que nombramos la Epifanía del Señor. Es un tema interesante porque nos va a dar una idea de cuál es la forma en que Jesús se nos manifiesta y cómo nos va tratando de acaparar, de tener con Él, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a hacer una lectura del libro de cielo, del libro 4, y vamos a ir comentando poco a poco, ¿no? Ok, correcto. Entonces, si nos hacen favor. ¿Cómo no? Bueno, es la lectura 4, 46 de enero 6 de 1901. Jesús se comunica a los tres magos con el amor, con la belleza y con la potencia. Y dice Luisa, encontrándome fuera de mí misma, me parecía ver cuando los santos magos llegaron a la cueva de Belén. Apenas llegados a la presencia del niño, él se complació en hacer relucir externamente los rayos de su divinidad, comunicándose a los magos en tres modos: con el amor, con la belleza y con la potencia. De modo que quedaron raptados y postrados ante la presencia del niñito Jesús. Tanto que si el Señor no hubiera retirado a su interior los rayos de su divinidad, habrían permanecido ahí para siempre sin poderse mover más. Entonces, en cuanto el niño retiró la divinidad, volvieron en sí mismos los santos magos. Se sacudieron estupefactos al ver un exceso de amor tan grande, porque en esa luz el Señor les había hecho comprender el misterio de la encarnación. Luego se levantaron y se ofrecieron los dones a la Reina Madre, y ella habló largamente con ellos, pero no sé decir todo lo que dijo. Solo recuerdo que les inculcó fuertemente no solo su salvación, sino que tomaran a pecho la salvación de sus pueblos, no teniendo temor ni siquiera de exponer sus vidas para obtener el intento. Bueno, creo que esto es una introducción, es Luisa haciendo sus giros, sus acostumbrados giros, y cómo va poniendo poco a poco esta parte, ¿no?, de lo que ella ve. Creo que valdría la pena hablar un poquito sobre estos tres personajes. Son tres personajes que vienen de países lejanos, no sabemos exactamente de dónde. En la actualidad se dice que no eran tres, sino que eran más. Yo creo que es lo de menos. Si eran 3 o eran 6 o eran 10, no importa. Pero fueron muy pocos. Y esos pocos, o sea, el punto principal es la estrella, el anuncio, como haya sido, necesariamente fue vista por todo el mundo. ¿Sí? O sea, no nada más para ellos como en forma especial, y no debe haber sido algo universal, pero solamente 3 se disponen a ir en seguimiento de aquel anuncio y que deberían de haber tenido noticia de que algo estaban esperando, de que del Mesías deben haber tenido conocimiento de todas las profecías y interpretaron inmediatamente que aquello que veían era ese anuncio de ese gran acontecimiento del Redentor en la tierra, ¿no? Uh-huh. 3 personas que vale la pena también decirlo, 3 personas que son potentes, nos hablan de reyes. Por lo tanto, 3 personas que tienen un pueblo a su disposición, que tienen solucionado todas sus necesidades materiales y que deben de haber tenido una familia.
Y sin embargo, o sea, en el momento que ven aquello, se olvidan de todo y se lanzan en la búsqueda de ese algo que les está anunciando la estrella. Ujú. Es muy parecido a la parte de Abraham. O sea, Abraham establecido en su lugar, establecido con ya ¿cómo diríamos? Bueno, todo solucionado, era un hombre pudiente, era un hombre que tenía ganados, que tenía todo para vivir bien, y que sin embargo cuando le llega el anuncio de que salga de su tierra y de que le van a dar una tierra prometida, en ese momento abandona todo y sigue ese ideal, ¿no? Ujú. ¿Qué se necesita para hacer eso? Fe. Y abandono. Fe, pero ¿fe en qué? En que hay algo más, en que bien van a encontrar algo, pues algo más de lo que ellos están acostumbrados a tener. Y sobre todo se necesita un dominio de sí mismos, ¿no? Así es. Una seguridad en lo que están haciendo, esa fe que decía Ale, Ujú. y no les importa las consecuencias de su acto. Pondríamos también como ejemplo a Noé. O sea, Noé, cuando Dios le pide que haga un arca, o sea, las burlas, toda la sociedad, cómo está, yo diría, en contra de él, ¿sí? Su familia, ¿qué habrá pensado su familia? Estaba loco. Que estaba loco. Ujú. O sea, pero él sigue adelante, igual que Abraham y ahora los reyes, que siguen aquel anuncio, ¿no? Así que se necesita un dominio de sí mismos. Ujú. Aquí también vale la pena mencionar que Dios, para sus obras más grandes, siempre escoge personas humildes. Siempre escoge personas que en apariencia no son nada. Y el punto principal es, por ejemplo, en la encarnación del Verbo, escoge a María, una niña pobre, una niña que en realidad no tiene nada de sobresaliente. Y hasta huérfana porque ella no tenía papás ni Así parientes, es. ¿no? Y escoge como protector de su hijo, escoge a José. O sea, y José, pues una persona pobre también, o sea, que tiene un oficio de carpintero. Y recuerdo que en alguna comunicación de Jesús dice, era tan bajo que tenía que trabajar. O Ya sea, nos recibió a trabajar nosotros. para mantener a su familia, en fin. Entonces, las obras más grandes de Dios las escoge siempre personas humildes. Pero para difundir, escoge personas pudientes. Y es lógico, porque la persona pudiente tiene los medios, tiene los recursos, las relaciones necesarias para llevar el anuncio a todo el mundo, ¿no? Ujú. Así que es curioso, pero vale la pena recalcarlo. 3 personajes que son total y absolutamente ajenos al pueblo israelita, al pueblo judío, y que sin embargo son los únicos que van. ¿Qué nos dice esto? Lo que está pasando en la actualidad. O sea, el pueblo escogido abandona a Jesús y son en los pueblos paganos, somos los que hemos ido al encuentro de Jesús. O sea que en realidad estamos repitiendo aquel pasaje de hace 2000 años, lo estamos poniendo en la actualidad en nuestras propias vidas, ¿no? Estamos siguiendo la estrella. ¿Qué estrella vimos? ¿Quién sabe? Así es. No creo que haya Solamente sido la misma, Dios nos sabe sino ese llamado interior, ¿no? Ujú. Así que yo creo que esto es conveniente recalcarlo. La estrella de Belén sigue estando en el cielo y sigue llamando a las personas. Claro. Y qué hermoso ha de haber sido para los Reyes Magos ver estar en ese momento, ¿no? De ver al chiquito ese hermoso con su divinidad, que hasta aquí describe, ¿no? Que
chiquito retiró su divinidad, si no ellos no se hubieran podido retirar de ahí nunca. Entonces, pues nosotros nos podemos ir a ese momento, también estar ahí con ese ellos. chiquito, ¿verdad? Con ellos y adorando a este niño y traer a todas las criaturas pasadas, presentes y futuras a amarlo y adorarlo. Y como usted dice, pues seguir esa estrella, ¿no? Así es. Y también vale la pena, creo que en la lectura viene, ahorita lo vamos a ver, pero ¿qué impresión les habrá dado? Ellos van buscando a alguien muy superior y de repente ven que la estrella se para sobre una choza o una cueva. O sea, es curioso, ¿no? Claro, a lo mejor ellos esperaban un palacio, ¿no? Lo más probable, o sea, por el personaje al que van buscando, y sin embargo, o sea, encuentran una choza, una cueva, un lugar muy humilde, pero no se detienen, no se arredran sobre eso, sino que se lanzan al interior para buscar lo que están buscando, ¿no? Como decía Ale, esa fe que mueve montañas y los movió a ellos, ¿no? Así, si mueve una montaña, ¿cómo no va a mover a un rey? Claro. Bueno, a ver, seguimos con la lectura. Dice Luisa, después de esto me he retirado en mí misma y me he encontrado junto con Jesús. Y él quería que yo le dijera alguna cosa, pero yo me veía tan mala y confundida que no me atrevía a decirle nada. Entonces, viendo que no decía nada, él mismo prosiguió hablando sobre los santos magos, diciéndome, dice Jesús, con haberme comunicado en 3 modos a los magos, les obtuve 3 efectos, porque jamás me comunico a las almas inútilmente, sino que siempre reciben algún provecho. Entonces, comunicándome con el amor, obtuvieron el desapego de ellos mismos. Se comunica de 3 maneras. ¿Sí? Sí. Y obtiene 3 efectos. O sea, las 3 maneras, curioso, porque son 3 divinas personas. En ese niño está el Verbo Eterno, sí, pero también está el Padre y también está el Espíritu Santo. Son inseparables. Por lo tanto, en la humanidad de Jesús se encuentra también la Trinidad. Y las 3 maneras de manifestarse forzosamente deben ser de cada una de las personas que se manifiesta, y ellos van a recibir todo lo que el Padre, lo que el Hijo y lo que el Espíritu Santo quieren manifestar de ellos, ¿no? Sí. A ver, vamos a seguir. Dice, entonces comunicándome con el amor, obtuvieron el desapego de ellos mismos. Con la belleza obtuvieron el desprecio de las cosas terrenas, y con la potencia quedaron sus corazones atados a mí. A ver, ¿cómo podríamos poner estas 3? Como las potencias del alma, ¿no? Por eso, pero en función de estas 3 divinas personas. Primero se comunica con el amor. Es el Espíritu Santo, ¿no? El amor. Espíritu Santo. Y luego la belleza. Podría ser Jesús, la belleza. Y la potencia, el Padre. O sea, es esa comunicación triple en donde aquellos personajes están de alguna manera percibiendo en ellos lo que Él quiere poner. ¿Sí? Y entonces nos va a ir diciendo poco a poco qué es lo que sucede con cada manifestación. A ver, dice, con el amor. Dice, bueno, dice, comunicándome con el amor, obtuvieron el desapego de ellos mismos, el desapego, ¿no? Con la belleza obtuvieron el desprecio de las cosas terrenas. Y con la potencia quedaron sus corazones atados a mí. Y obtuvieron el valor de arriesgar la sangre y la vida. ¿Estos son los gozos espirituales que el Señor comunica cuando leemos sus verdades? Así es, porque es el desapego de todo, el fastidio de las cosas terrenas, ¿sí? Y el penetrar las cosas de Dios. Y lo podríamos poner en que penetrar las cosas de Dios en la potencia, el fastidio de las cosas terrenales lo podríamos poner en la belleza, y el desapego total de todo en la potencia.
O sea, ya no hay forma de que algo nos llame la atención, ¿sí? Creo que esto necesitamos puntualizarlo muy bien y entenderlo para poderlo manifestar en nuestras vidas. Y esas son dones de Dios. Son comunicaciones que Dios hace. No es un don porque no te lo da, te lo manifiesta. Y tú eres la que decide o no decide aceptarlo. ¿Sí? Si fuera un don, te lo daría y ya lo tendríamos como ya nuestro. No. Pero entonces nos veríamos obligados a aceptarlo. Esto debe ser una propuesta, por lo tanto, es la manifestación y el punto culminante, que es la aceptación de aquello. ¿Sí? Que es lo mismo. Vamos a desviarnos un poco. Es lo mismo que debe haber pasado con la manifestación a los pastores. O sea, los pastores cuando ven la estrella, cuando el anuncio del ángel que les ha nacido un redentor, ellos van buscando a algo, no saben exactamente qué, pero cuando llegan y ven a aquel niño, quedan fijados en aquel ser, y tan fue tremendo el impacto que toda su vida quedaron siempre atados al recuerdo de aquel niño, que no volvieron a ver sino hasta que Jesús es adulto, ¿sí? Y fueron perseguidos, porque hay que recordar que ellos son los que llevan el anuncio, ¿sí? Y ellos esparcen la noticia del nacimiento del Redentor, y donde todo el pueblo va a verlo. Pero después de eso viene la persecución, viene la matanza de los niños, y como de costumbre la gente siempre busca un culpable, y esos culpables fueron los pastores, que fueron los que llevaron el anuncio. Siempre ha sido perseguido nuestro Señor, ¿verdad? Desde chiquito. Sí, desde antes de nacer. O sea, la persecución ha sido su marca definitiva, ¿no? Y viviendo la divina voluntad, como repetimos la vida de Jesús, también nos toca ser perseguidos. Bueno, eso es un anuncio, o sea, que Jesús hace a sus seguidores, ¿no? A veces lo tomamos como un anuncio a sus apóstoles, pero en realidad es para todos nosotros, ¿no? O sea que seremos perseguidos, encarcelados, nos matarán, porque por el seguimiento que hacemos de él. Y esto también nos pone en un punto en donde debemos considerar que este mundo es un campo de batalla. Y me refiero a este mundo, me refiero dentro de nosotros. Somos un campo de batalla donde las fuerzas, el ejército del enemigo, o sea, está tratando de derrotar a Dios. Pero el campo de batalla somos nosotros. Por lo tanto, los aliados del enemigo tienen que perseguir a los aliados de Dios. Eso es siempre. Y se ha visto a través de la historia que siempre la iglesia es perseguida. Y cosa curiosa, la iglesia perseguida, realmente la más perseguida, es la católica. O todas las iglesias cristianas que creen en Jesús. ¿Sí? Claro. Hay un dicho que dicen que el árbol que no da frutos no le avientan piedras. Entonces, cuando da muchos frutos, es cuando le avientan piedras. Ahí podría ser la iglesia católica. Bueno, perfecto. Bueno. Regresando ahorita un poquito al tema sobre la Epifanía, que es la manifestación de Jesús. Antes de que llegaran a los pastores y a los magos, también él se manifestó a Juan, que estaba en el seno de su tía Isabel. Cuando llega María, que ya está embarazada de Jesús, saluda a Santa Isabel y ahí ya manifiesta a Jesús. ¿Esa sería la primera Epifanía de Jesús? Sería la primera, o sea, bueno, es tanto a Isabel como a Juan. Sí, Juan. A los dos. Isabel percibe quién es la mujer que está enfrente de ella, ¿no? O sea, su prima es todo, pero de repente percibe que ahora es la madre de su Señor.
¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga, ¿no? Y el niño, ahí es algo que es curioso. El bebé en el vientre de María, según dicen, brinca, o sea, Exulta de alegría, ¿no? Uh-huh. Y Jesús dice en algunas revelaciones que aquel niño fue santificado en ese momento. Uh-huh. Ahora, ¿qué querría decir santificado? Porque esa palabra es muy comprometedora. Santificado podríamos pensar como que de repente incluso quedaría exento del pecado original. Bueno, sería perdonado. Pero el problema es que Juan Bautista no pudo entrar al cielo tampoco. Tuvo que esperar la muerte de Jesús. Simplemente yo creo que el gozo de saberse junto, que ya estaba el Redentor, saber que estaba ahí, que había ido a estar con él en ese momento, y toda una gozo, una alegría inmensa, y ahí probablemente es donde queda ya fija su misión de precursor, ¿sí? Estaba escogido desde siempre, pero en ese momento como que se le confirma su papel de anunciador. Y siguiendo la vida de Juan, por ejemplo, también yo creo que Jesús le comunicó también los gozos espirituales que a los magos, porque en su vida Juan nunca tuvo apegos materiales. No. Vivía muy sencillamente, hablaba con la potencia y la fuerza como la de Jesús, emitía juicios también muy fuertes, que quería decir que en él estaba ya Dios, estaba Jesús. Entonces yo creo que también se le manifestaron estos mismos gozos y dones que les dio a los magos también. Y emitía los juicios sin pensar en su vida, ¿no? Él sabía que arriesgaba su vida, pero a él no le importaba. Bueno, esa es una de las características que debería tener el cristiano, ¿no? Ser congruente con sus ideales o con sus ideas. Y es algo que desgraciadamente se ha perdido, porque ahora somos católicos, somos creyentes, pero a veces hasta pena nos da. Por los respetos humanos, ¿no? Sí, no, ¿qué van a decir? Digo esto. Sí, o que nos condenen o que nos persigan, ¿no? Así es. Así es. Pues sí. Bueno, a ver. Bueno, continuamos y después dice, después ha agregado, ¿y tú qué quieres? Dime, ¿me quieres mucho? ¿Cómo me quisieras amar? Y yo, no sabiendo qué decir, aumentando mi confusión, he dicho, Señor, no quisiera otra cosa que a ti. Y si me preguntas que si te quiero, no tengo palabras para saberlo manifestar. Solo sé decir que siento esta pasión de que nadie me pueda ganar en amarte, y que yo sea la primera en amarte sobre todos, y que ninguno me pueda sobrepasar. Por esto no me contenta aún. Para estar contenta quisiera amarte con tu mismo amor, y así poderte amar como te amas tú mismo. Ah, sí, solo entonces cesarían mis temores sobre el amarte. Qué hermoso. Está precioso. O sea, es una forma de empezar a manifestar lo que es este intercambio, ¿no? Y que Luisa ya percibe que el amor de ella no es suficiente para satisfacer a aquel ser, ¿no? Que tiene que ser con el mismo amor de Jesús, ¿no? Así es. Y lo dice muy poéticamente, muy hermoso. Un giro precioso. Aquí los magos le llevaron dones o regalos a Jesús. Aquí Jesús le está pidiendo qué quiere Luisa de regalo. O sea, en el otro sentido, ¿tú qué quieres que te dé? Esto que le pidió Luisa de que lo ame con su mismo amor, deberíamos pedírselo a Jesús. Como regalo de Reyes, por ejemplo. Como regalo de Reyes. Sí, claro. Sí, ¿no? Claro, sí. Por eso, ¿qué le estaríamos pidiendo? El poderlo amar como se ama a sí mismo. El reino, exactamente. El reino. O sea, en el momento que el alma tiene la divina voluntad en su interior, como vida, en ese momento no puede querer otra cosa que el amor, porque en Dios todo es amor. Por lo tanto, si yo quisiera, no sé, o sea, decirle, otorgarle cosas mías, forzosamente es amor lo que está saliendo y estarme dando.
Y el amor se expresa sobre todo cuando le damos al ser amado lo que el ser amado quiere, no lo que yo quiero. Y lo que el ser amado quiere, lo que Jesús quiere, es vida, pero no vida humana, que eso es lo que hemos dado, sino quiere vida divina. Y la única manera de que la criatura le pueda dar vida divina es teniendo la vida divina en ella para que pueda multiplicarla. En alguna ocasión Jesús le dice a Luisa que Él quiere que todo los dones que nos da, que nosotros los convirtamos en vida. Dice, así cuando el alma me da amor, lo que me está dando es vida, una vida de amor. Cuando me quiere dar, no sé, cosas hechas con la potencia de mi voluntad, lo que me está queriendo dar es una vida de potencia. O sea, cada atributo de Dios hay que convertirlo en vida. Cada don que Dios nos da, necesitamos convertirlo en vida. Y entonces, incluso toda la creación que nos la está dando, nosotros debemos convertirlo en vida para darle vida divina a Él. Porque Él quiere tener su vida en todo lo creado. ¿Sí? Así que... Le podemos decir, te doy la vida en el sol, te doy la vida en el mar, te doy la vida en... Te doy la vida de tu luz. Ok. O sea, porque el sol es un reflejo de la luz divina. No es la vida de un sol, sino la vida del atributo que Dios está poniendo, que es, te doy la vida de tu movimiento continuo en el mar, de tu pureza en el mar, en las aguas cristalinas, la vida de tu fecundidad en el mar también, ¿sí? La vida de tu firmeza en la tierra, en la roca, en fin, así. La vida de tu belleza en las flores, etcétera. Entonces, Él quiere que convirtamos en vida todo lo que Él nos da como don. Okay. ¿Sí? Que eso es lo que más o menos estabas planteando. Ahí Luisa está queriendo amarlo, o sea, de esa manera, y nosotros deberíamos de pedir que el reino. En el libro 4, Luisa todavía no tenía la idea exacta de lo que de hacia dónde la llevaba Jesús. Pero ahora que ya lo sabemos, simplemente pedirle el reino. Pero ahí ya sabía que era limitada en amor, que su amor pequeñito era incomparable al amor infinito de Jesús. Por eso no, pues mejor dame el tuyo, ¿no? Bueno, claro, le conviene más. Ajá, y para terminar dice, y Jesús contento, se puede decir de mis desatinos, me ha estrechado tanto a Él, de modo que me veía dentro y fuera, transfundida en Él, y me ha comunicado parte de su amor. Después de esto he regresado en mí misma y me parecía que por cuanto amor me es dado, tanto poseo a mi bien. Y si poco lo amo, poco lo poseo. Si poco lo amo, poco lo poseo. Bueno, entonces Jesús se comunica en estas tres maneras. Con el amor. Vamos a ver, bueno, primero la potencia que correspondería al Padre, ¿no? Y dice, el comunicarse con el amor provocó el desapego de ellos mismos. ¿Por qué? ¿Qué cosa es el amor? El darse, el donarse. Pero necesito un espacio. Mientras yo tenga apego a mí, a algo mío, no me puedo dar. No sé si se entiende. Sí, sí. Yo estoy apegado, no sé, a una persona, estoy apegado a una actividad. Incluso de la sociedad. Por eso alguna actividad. No me puedo donar en totalidad. ¿Por qué? Porque quedo atado todavía a aquello. Entonces me daría en parte, pero no en totalidad. Entonces cuando el amor es pleno, el amor es divino y lo capto, no hay otro amor que pueda competir con el amor divino. Porque los amores humanos, los gustos humanos o los bienes humanos nunca satisfacen la totalidad de nuestro ser. No sé, el gusto que ustedes quieran puede satisfacer
la necesidad de comer, la necesidad de gustar, la necesidad de mantenerme bien, pero no me deja satisfecho otras necesidades morales o espirituales. Cuando satisfago mis necesidades morales, que encuentro a alguien a quien querer y que me quiera y todo, pero eso no me satisface las necesidades físicas. Aunque los refranes dicen que con dos que se aman, con uno que coma basta, pues eso será el primer día. Sí, ya después Pero al tercer día yo creo que ya no. Entonces todos los bienes de la tierra son bienes limitados que satisfacen determinada estructura de nosotros, pero no el bien total que queda satisfecho todo. Por lo tanto, cuando el ser divino se dona totalmente al alma y esa alma lo recibe, aunque sea un instante, en ese momento siente colmado todas sus necesidades. ¿Sí? Sí, ya no hay nada que... Ya no necesitas más. San Agustín diciendo, mi alma estuvo inquieta hasta que te encontró. O sea, esa satisfacer todo, lógico, el desapego es total. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, ¿qué necesitamos para el desapego? El amor de Dios, exactamente. aceptar el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede haber más allá de este amor? Ni siquiera el amor a mí mismo. No. Porque es un amor totalmente desordenado. Claro. ¿No? Es otro apego. Sí, inclusive el Evangelio dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Que se apega a un hombre. Pues no, es confiarse completamente en Dios. Así es. Lo que nos dará la total felicidad y sentirnos completos. Después dice, el hacerlo con la belleza. Dice, con esto obtuvo el desprecio de las cosas terrenas. Y creo que también aquí es muy entendible. Nosotros vamos considerando las cosas como bellas, feas o indiferentes, pero siempre es graduable. Es bello, es más bello, es bellísimo, híjole, es lo máximo, ¿no? Pero esto es temporal, porque si fuera total, al yo obtener lo más bello para mí, en ese momento nunca volvería a desear nada. ¿Sí? Claro. Y podríamos poner múltiples ejemplos. Claro, simplemente en la actualidad tenemos un celular y ya sale otro nuevo y ya queremos el nuevo, y ya no nos satisface el que teníamos. Y como eso podemos decir muchas cosas. La televisión, ahora quiero la que mejores colores tiene, y así nos podemos ir, ¿no? Nunca quedaremos satisfechos. Ahora tengo un carro y pues ya pasan los años y ya no me satisface porque quiero ya otra vez el nuevo con más tecnología y demás, ¿no? Y hasta con las personas, si ya con la que estoy no me satisface, quiero otra. Bueno, ya nos metimos en un terreno muy delicado. Es la insaciabilidad del hombre, sí, ¿no? Exactamente, así así es. Entonces esto es porque la belleza es también relativa. No tenemos el concepto total de lo que es la belleza. Cuando esta belleza se manifieste en su totalidad, que es la belleza de Dios, es de donde sale la belleza de todo lo creado, vamos a obtener la belleza total. Por lo tanto, en ese momento, nada me llamará la atención. Claro. ¿Sí? Nada. Y cuando lo hacemos con la potencia... ¿Con la potencia de...? O sea, ¿es amar a Dios en su potencia? ¿O qué? No, o sea, cuando realmente entendamos, por ejemplo, que entendamos que Dios es creador. Dios es creador. Cuando realmente lo acepto, lo pienso, lo medito muy bien, voy a entender que la potencia de Dios es infinita. ¿Sí? Sí. Cuando yo analizo, por ejemplo, los milagros del Evangelio, voy a entender que nuestra vida y todo lo que consideramos como algo muy, muy
¿cómo diríamos?, delicado y muy necesario conservarlo y todo, veremos que para Dios es nada. Un ciego que se le restituye la vista, un cojo que se le restituye el movimiento, en fin, tantos milagros que hubo en la vida de Jesús y que se han repetido a través de sus discípulos en el tiempo. Ante eso, ante la potencia de ver todo lo creado, ¿qué potencia humana nos puede atrapar? Ninguna. Solamente la potencia de la divina voluntad es la única. Bueno, pues es la potencia de Dios, ¿no? Por lo tanto, entonces es el desapego total. No hay belleza que me atraiga, no hay amor que yo quiera y no hay potencia mayor que la que tiene ese ser que es al que quiero pertenecer. ¿Qué más me puede separar de él? Nada. ¿Sí? No me podría separar ya nada, ya lo tengo todo. Así es. Y en ese momento estamos en la posición ideal para empezar a vivir esto y en el momento especial o único para empezar a divulgarlo. No le temo a nada. No hay nada que me pueda dar temor, no hay nada que me tenga yo en, no sé, cierta reticencia en llevar a cabo lo que debo hacer. No hay enfermedad que me arredre, no hay persecución que me obligue a quedarme callado, como San Juan Bautista. Claro. San Juan Bautista se enfrenta ni más ni menos que al rey a decirle: no te es lícito lo que estás haciendo. ¿Sabía que se estaba arriesgando? Por supuesto que lo sabía. Sin embargo, no se paró. Ante la verdad, no se paró. Un ejemplo mejor, Jesús. Ante un pueblo, ante un gobierno, ante una dominación romana, se enfrentó y nunca dijo un perdón. Nunca quiso matizar. Las palabras fueron, ¡pum!, la verdad. Pero eso se obtiene cuando estamos totalmente seguros de que lo que tenemos es lo máximo. Y esos niveles sería, regresando al tema de los grados en la divina voluntad, ¿sería estar ya en el 4º grado? En ese momento estás en el 4º grado. Ya no ves nada de la tierra, ya se te ocultó todo. Y nada me da miedo. Y nada te da miedo porque ahora estás en el ser superior. Claro. Ya ni las críticas, ni las difamaciones, ya nada afecta a esa criatura. Así es. Ya está. No hay ningún temor de que te pueda pasar algo, que pueda suceder. ¿Por qué? Porque sabes que tienes a Dios de tu lado. Claro. Y que si te pasa algo, es que es voluntad de Él. Y digamos que los magos... magos... bien para mi alma, perdón. Digamos que los magos ya ellos regresaron a sus tierras con ese grado. Con ese, no en el grado de la divina voluntad, sino en el grado de arriesgar todo lo que ellos son para divulgar, porque eso ya no lo conocemos. Es ilógico pensar que hubieran regresado a sus lugares y se hubieran quedado callados. Claro. Sí. Deben de haber regresado y difundido el mensaje, así que, pero de eso no tenemos noticia. Yo creo que han de haber difundido la belleza, la grandeza que vieron en ese momento, en el niño Jesús, ¿no? En María, en José. Ha de haber sido algo maravilloso, enorme. Así es. ¿No? Ahora, todo esto no fue gratuito. Ojo con esto. Ya estuvo el dominio de sí mismos, ya estuvo el desapego, ya estuvo toda esa parte de búsqueda de una firmeza, de una fe total, ¿no? Pero llevaban dones. Llevaban dones. ¿Qué dones llevaban? Los regalitos. Los regalitos, ¿no? Que era oro, mirra e incienso, ¿no? Y cada uno significaba algo. Algo. Y para ponerlo en consonancia con nosotros, con la época actual, porque estamos hablando de que nosotros estamos como siguiendo el camino de los reyes, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo? Por ejemplo, el oro. Era la voluntad de ellos, ¿no? Exacto, el oro de su voluntad, ¿no? Bueno, ellos llevan el oro.
Ahora para nosotros, Jesús se nos está manifestando, es la epifanía de Jesús en cada uno de nosotros. Cosa curiosa, ¿cuál sería la epifanía? ¿Cuál sería qué estamos viendo? ¿A un niño? No, los escritos ahora es la Los epifanía. escritos. Exacto, los de- conocimientos de la divina voluntad. Esto es la Estamos viendo el epifanía. Evangelio. Exacto. Hay que entender que estamos viendo el Evangelio, toda la revelación pública, Sí. que es prácticamente el inicio, la culminación, que es el Evangelio, la presencia de Jesús en la tierra, y la explicación de ese Jesús en la tierra en el libro del cielo. Ujú. O sea, toda esa continuidad la estamos viendo y es lo que estamos observando. ¿De acuerdo? Ujú. Junto con eso, bueno, pues está todo lo que es la doctrina de la Iglesia Católica, que es el catecismo, y con esto vamos a tener ya la totalidad. La totalidad, estamos viendo a Jesús completo, cosa que no veíamos. San Juan nos dice que ya somos hijos de Dios, pero que lo que debemos ser no lo conocemos. Creo que lo sabremos algún día cuando Él se devele, se revele ante nosotros para verlo tal cual es. Y ese es el libro del cielo. Claro. Esa es la explicación del Evangelio. ¿Sí? O sea, para conocer a Jesús. Entonces, ya lo estamos viendo y le vamos a dar el oro. ¿Qué oro? Y nuestra voluntad quiere No es el intercambio. oro, no es el oro material, sino No. el oro de nuestra Nuestra voluntad. voluntad. ¿sí? Porque es lo más valioso que tenemos como humanos, nuestra voluntad. Y de ahí, lo que ahí va, quiere, ¿no? va el oro de tus Exacto. afectos. Ujú. Tus apegos. Tus afectos, tus deseos, tus pensamientos, tu forma de actuar, todo lo Las que santidades, consideremos, incluso la santidad humana que hayamos podido alcanzar, que afortunadamente para algunos de nosotros no fue tanto, no había santidad humana, pero para muchos sí hay santidad Sí. humana. Ujú. Y entonces es difícil poderse desapegar de a todas eso. esas ¿no? devociones y costumbres y rezos, ¿no? Así es, pero ese es el oro. Ujú. Porque, vuelvo a repetir, para obtener esto, esta manifestación de Jesús en nosotros, forzosamente debemos entender que necesitamos dar algo. Entonces, ese es el oro, ¿sí? Nuestra voluntad, así es. Ujú. Y luego, Bueno, la mirra sería Las oraciones. las oraciones en divina voluntad. Ujú. Sería, la mirra a sería- ver, vamos a ver. No, me equivoqué. La mirra la utilizaban antes para los muertos. Ajá, la utilizaban para embalsamar a los muertos. Ujú. Entonces, en este caso es la entrega de sus apegos y de todas sus miserias. No, porque ya lo... Por eso, a ver, estamos vamos entregando la por voluntad. parte. Primero es el oro de la voluntad, el oro del desapego total, y que eso, o sea, es todo el interior del hombre, es lo que tiene que dar. En reciprocidad, Jesús, ¿qué nos va a dar? Su voluntad. voluntad. Penetrar las cosas de Dios. ok. ¿Se acuerdan de los gozos espirituales? claro. El primer gozo espiritual es Desapego, penetrar ajá, las cosas de Dios. Por lo tanto, nos está dando la inteligencia, la luz necesaria y los conocimientos. Porque este libro tiene todas las verdades sobre esa revelación, esa explicación de Jesús, ¿sí? De lo que es Jesús. Bueno, ya nos dio eso. Ahora, ¿qué se necesita? El siguiente don es la mirra, El sacrificio. el sacrificio. El sacrificio es el segundo don, que es la mirra. ¿El sacrificio de qué? Porque nuestra todo lo voluntad. anterior implica sufrimiento, implica sacrificio. ¿Sí? Bueno, ya está. ¿Y ahora? Pues ya, entonces ya el incienso son nuestras oraciones. ¿Y para qué nos sirven las oraciones? Bueno, Pues para... si aprendemos a orar como Jesús nos los enseñó en el libro del cielo, es entrar en la divina voluntad y girar y redimir a todos, hacer actos de reparación, convertir almas, sacar almas del purgatorio, es todo lo que contiene el rezo como reza Jesús.
Así es. O sea, es aquella de reza, pero reza como rezo yo. Esto yo sí lo quisiera leer, es un parrafito muy pequeño, pero vale la pena el oírlo tal y como él lo dice. Dice, se requiere quien mantenga siempre vivos los colores, la frescura que como perfume y vientecillo exhala del interior del alma. Se requiere quien ofrezca y quien obtenga dones mayores de aquellos que dona. Esto es interesante. Sí. Vamos a donar algo, pero para obtener algo más. ¿Sí? Dice, como también se requiere todavía quien obligue a morar en el propio interior a aquel que recibe. No sé si les parece curioso lo que acaba de decir. Que obligue. Que obligue. Que obligue. O sea, aquí ya no es nada más que lo atraiga, sino que lo ate de tal manera que no se pueda separar. ¿Sí? A veces Jesús usa palabras que nos pueden parecer como inapropiadas, ¿sí? Eso de obligarlo, o sea, no nos suena. Sin embargo, pues así es. Que nos obligue, que me obligue a hacerlo. Bueno. Dice, a morar en el propio interior de aquel que recibe y aquel que da, y tenerlo en continua conversación y en continuo comercio con él. Comercio. Bueno, porque suena hemos muy platicado, fuerte, sí, ¿no? bueno, porque Suena fuerte en el sentido... hemos platicado que Jesús, entre paréntesis, es comerciante, o sea, Él nos da algo y quiere que lo aumentemos, que ese algo se multiplique. Entonces, ahí está el comercio, ¿no? Así es, o sea, podríamos usar la parábola de los talentos. O sea, el rey que le da 10 talentos y cuando regresa le dan los 10 y más otros 10. Pero ya no sigue la parábola, pero nosotros la podemos seguir. O sea, ahora aquella persona ya no tiene 10. Ahora le dieron más, le dieron un reino, una ciudad, ¿sí? Para gobernar. Pero lógicamente va a querer retribución también. Y si aquella persona sigue en su misma actitud, no solo le va a entregar aquello, sino engrandecido. Y entonces el rey va a decir, siervo bueno y fiel, ahora pasa a hacer esto. Y cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y ese es el comercio entre Jesús y el alma, donde los dos ganan. No sé si... Aparentemente la que más gana es la criatura. Pero no, también es. Yo diría que el que más gana es Dios. Claro, y es al que lo debemos de hacer ganar más, definitivamente. Porque a nosotros, con darnos, aunque fuera el pase de misericordia, al cielo sería suficiente. ¿Sí? Pero Él es el que está ganando. ¿Y qué está ganando? Honor, gloria, amor de todos. Seres iguales a Él, con los cuales puede hacer un intercambio, ¿sí? Primero. De amor. Segundo, una criatura en la cual puede sacar todo lo que tiene en su interior, que siempre es nuevo, que nunca se repite, pero que no lo puede sacar por él mismo, sino que necesita un lugar donde ponerlo y necesita a alguien que lo haga hacer. Y ese es el alma que vive en la divina voluntad. Y ahí viene el acto presente, ¿no? Y entonces la manifestación de Dios se va haciendo cada vez más completa, y Dios se va pudiendo poner en el exterior y va pudiendo ver todo lo que tiene en su interior, lo pone en el exterior. ¿Sí? Entonces, dice, ¿quién hace todo esto? La oración. En especial el espíritu de oración interior, que sabe convertir no solo las obras internas en oro, sino también las obras externas. Y este es el incienso. Así que bueno, tenemos ¿cómo diríamos? Este universo de conversión, diría yo.
porque es una conversión. Sí. Pero ahora es una conversión a la divina voluntad. No es la conversión nada más de creer en Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Simplemente la manifestación. Una estrella. ¿Qué estrella es? El conocimiento de que existe una nueva, no nueva, sino un deseo de Dios de completar todo lo que el hombre debería de tener, que es restituirle ya ahora la divina voluntad para que pueda hacer crecer la vida divina que ya tiene en su interior desde que fue bautizado. ¿Sí? Ujú. Y eso lo obtenemos como a través De los escritos. de los escritos. De los conocimientos. ¿No? O sea, que la estrella, el conocimiento nos debe llevar a seguir hasta llegar a un libro humilde, ¿sí? Humilde, o sea, un librito, pero que si nos animamos a entrar en ese libro, en esa cueva, en esa choza, vamos a encontrar no solo a un niño, Claro. vamos a encontrar a un niño, a un adolescente, a un adulto, a un crucificado, a un muerto y a un resucitado. Por lo tanto, vamos a estar encontrando a un Jesús total, que se nos quiere manifestar. Y cada vez que nosotros leamos algo de este libro, vamos a estar recibiendo esa manifestación de Dios en que se manifiesta con el amor y empezaremos a entender que los amores externos son vanos, prácticamente vanos, ¿no? Ajá. Empezaremos a entender que la belleza exterior no hay nada que se pueda comparar a la belleza que estamos recibiendo a través del conocimiento de este Jesús, que se abre totalmente para decir, este soy yo. Y no solamente este soy yo, sino este debe ser tú. Te lo quiero dar todo, ¿no? Y por último, la potencia. Esa potencia en donde vemos todo lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y no solo eso, sino que si lo dejamos hacerlo, nos va a dotar incluso con su misma potencia, con su misma belleza y con su mismo amor. Vamos a fundirnos en Él y ahora estaremos obrando junto con Él en hacer una epifanía hacia los demás. Qué bonito. Sí, Sí, claro que sí. Tenemos que ser epifanía para todos. Para todos. Así es. Y, entonces, perdón. No, nada más iba a decir que nosotros también le podemos seguir dando el oro de nuestra voluntad a Dios, la mirra y el incienso, la mirra de las oraciones y el sacrificio, ¿verdad? De nuestras mortificaciones y el incienso de nuestras oraciones en la divina voluntad, con nuestros giros continuos y hacerlos vida. La vida en los giros, ¿no? Entonces, pues es una epifanía hermosa que ya nos está dando ahorita nuestro Señor a nosotros, ¿no? Así es. Así que bueno, en este próximo 6 de enero, que está ya a la vuelta de la esquina, pues simplemente decirle al Señor, Señor, de acuerdo, quiero ir a verte, quiero ir a buscarte. Y en la cueva, ahí está, la gruta, y empezar a entrar en esa gruta, a empezar a descubrir a este niño, a este hombre, a este crucificado, para entender todo lo que nos quiere dar y poderle dar de lo nuestro. Si no damos, no da. Exacto, no recibimos. O sea, esa es una cosa totalmente segura. Tenemos que dar el oro de nuestra voluntad, tenemos que dar la mirra de nuestro sacrificio y tenemos que dar el incienso de la oración. Pero una oración sobre todo interior. ¿Sí? Hay que tener el espíritu de oración interior. Toda nuestra vida debe ser una oración. Traducido en la divina voluntad, un giro completo. Total. Nuestra vida debe ser un giro. En todos nuestros actos, claro. ¿no? Así es. Así que bueno, pues... que tenemos esa responsabilidad grande y los que queremos vivir en esta vida divina, ¿no? Así es. Estos 3 dones, estas 3 cosas que nos van a dar,
convertirá la vida humana que tenemos en vida divina. Y una vida divina no para nosotros, sino para Dios. Así es, todo para amor y gloria de Dios. Así es. Así es. Muy bien. Bueno, pues es una programa corto, pero que yo pienso que deja muchísima Muy enseñanza. sustancioso, claro que sí. Y que ojalá que realmente motive un poco a que este 6 de enero y de ahí en adelante, que todos los días sean 6 de enero, en donde vayamos a visitar a este niño y a recibir estos dones, ¿no? Claro. Así ¿Dónde? es. En el libro de cielo. En el libro de cielo. Sí, pues ya te quedaste. Estoy preparada. Así Sí, nada más agradecerles todo su apoyo, todos sus comentarios, sus preguntas que nos han hecho a través de todos estos programas y recordarles que todos los miércoles a las 8 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México, está el programa Verdades Divinas, en donde pueden ustedes vaciar sus dudas, sus comentarios, preguntas sobre este tema que es precioso, es hermosísimo este tema que casi nunca se toca, que ahora se ha tocado con la magnificencia que Jesús quiere. Entonces, todos sus comentarios ahí en ese programa los esperamos. Y, bueno, claro que y Elvi, sí. Muy bien. hay que Ah, pedir el claro que sí, seguir leyendo el libro del cielo y pedir que este reino se extienda en todo y en todos. Así es, amigo, y pues muy feliz año nuevo y que sea un año divino, el 2018. Así. Bueno, amigos, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ale, Gracias, doctor. Elvi, Gracias, doctor. Y Gracias, nos vemos Ale. en el próximo Gracias. programa. Gracias a ustedes también que nos ven.